Y así seguimos en este vuelo maravilloso que nos propone hoy compartir este barrilete cósmico con Lea, sobreviviente de un campo de concentración y alguien que fundamentalmente dijo que su misión hasta el último de sus días es transmitir la memoria y que los pueblos que no tienen memoria desaparecen. De eso se trata este programa, de transmitir la memoria, de transmitir en su testimonio aquello que queremos que no pase nunca más. Para saber que para que las cosas no pasen tenemos que saber de ellas, aprender. Y entonces me remito de nuevo a mi brújula en la historia para ponernos en situación y llevarla a Lea a ese momento para que ella nos transmita sus sensaciones. Déjame contarte primero que Lea habla muchos idiomas. Lea habla ruso, yiddish, polaco, español, inglés, francés y francés. Pero cuando veníamos en el auto le dije, ¿hablas inglés? Me dijo, no, solamente chamullo. Está muy bien, hay que una genia. Tiene sus armas. Y sabés que tiene un libro, Lea, escrito por ella, que se llama Historias de mi mochila, Lisa Sahak Novera, 33502. Después nos contará qué quiere decir 33502, no tengo idea. Ella nos va a contar y nos va a mostrar, tal vez. Qué bueno el título. Sí, Historias de mi mochila. Y vos sabés que es un libro de muy fácil lectura. Es muy duro, pero de muy fácil lectura porque son historias que no duran más de 2 hojas, 3 hojas. Entonces vos te lees una historia 2, 3, 4 y enseguida te metes en el mundo de Lea, que es maravilloso. Lo recomendamos entonces y le pedimos a Lea que abra de nuevo esa mochila entonces. Y nos habíamos quedado en el 22 de junio de 1941, 14 horas. Lo que pasa, hijo, es que se rompe el pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Entonces los nazis invaden la parte de Polonia donde vivía Lea, que había quedado en un primer momento bajo dominio soviético. ¿Y qué pasó, Lea? Bueno, resulta que 2 semanas después ya la bota nazi resonaba sobre mi pueblo. Enseguida aparecieron un montón de colaboracionistas, por supuesto, y colaboraron junto con los nazis mostrando exactamente dónde vivía un judío. Nos registraron e incluso tengo una dolorosa anécdota. El profesor de historia nuestro era terriblemente antisemita y pronazi y se sabía ya antes de la guerra. Pero una vez nos mandó a hacer un trabajo sobre los 3 levantamientos de polacos contra la Rusia zarista mientras estaba ocupada por los rusos antes de la Primera Guerra Mundial. Y eran 3 levantamientos totalmente distintos. Yo elegí el levantamiento de 1843 y teníamos que preparar un trabajo. Él vino, él siempre ponía notas muy bajas, era muy estricto. Vino, repartió todos los cuadernos a todos. El único que retuvo era el mío. Digo, Sas, a mí ahora algo me va a pasar. Nunca me imaginé. Y después dice, ahora les voy a leer el mejor trabajo de toda la división. Y leyó mi trabajo como excelente, ponderándome como alguien para quien la historia, él se da cuenta lo que es para mí la historia. Y ni bien entran los nazis, el primero en estar en la mesa, cuando nos pusimos en cola para registrar, estaba sentado él. Cuando yo llegué, cuando me tocó a mí, no levantó la vista. Puso mi nombre y apellido porque me conocía. Tenía vergüenza y me mostró con la mano que prosiguiera, que saliera. Segunda imagen que rescato, ¿no? Me quedó en la memoria esta visión. Ese mismo profesor que te había felicitado. Felicitado y me ponderó tanto. Bueno, es una de las anécdotas. Resumiendo, 3 semanas después, como éramos una comunidad bastante chica, ellos ya tenían preconcebido de juntar de todas las ciudades donde había comunidades chicas, juntar a toda la gente en un solo lugar para después tener más fácil sacarlos de allí para aniquilarlos. Entonces, un día llamaron a los... primero hicieron entregar pieles, joyas, el que tenía, nosotros mucho que digamos no teníamos. El que tenía una radio, porque televisión todavía no había, algunos entregaron las radios, hubo que entregar todo, y avisaron que nos van a toda la comunidad a trasladar a un lugar. No nos dijeron dónde ni nada. Y un día pararon camiones delante de cada casa
y dijeron que salgan de la comunidad, eran como 120 familias en toda la ciudad, a los notables. Salieron los 2 rabinos, 2 médicos, había un abogado, alguna gente con títulos universitarios y gente de cultura. Se presentaron, eran como 12 o 13 personas. Los llevaron a la plaza, los fusilaron a todos y allí quedaron. A nosotros, a todos, a las mujeres, ancianos y niños, sobre los camiones, y a los hombres separaron chicos a partir de los 13 años para ir caminando. No sabíamos qué iba a pasar. Permitieron llevar solamente, dijeron de antemano, una cosita bien pequeña. Lo que preparamos era en el portafolio mi hermanita y yo, que entraba allá. Una muda de ropa, una toalla, un pullover, un gorro, y ya estaba lleno. Y mi mamá también preparó para mi hermanito. Subimos al camión y yo me acuerdo la escena que me quedó grabada en la memoria. Mira que son casi 70 años de esto. Salí de mi casa, atravesé el umbral, me di vuelta, miré a través de la ventana y vi de lejos. Yo no tenía una pieza propia para mí. Los 3 chicos estábamos en una habitación. Yo tenía mi rincón con mis libros, con mis cuadernos, con el barquito arriba del mueblecito blanco que me quedó en la memoria. Y esta fue la última imagen. Y cuando salí, vi el almácigo que yo tenía debajo de la ventana, y siempre me gustaban los no me olvides, los pensamientos, que tienen caritas, ¿viste? Cuando yo volvía del colegio me sonreían, yo ponía las manos en la tierra y les hablaba. Y en ese momento era ya octubre, era otoño, y lloviznaba toda la noche, lloviznó esa madrugada, y estaban las florcitas, me parece, que lloraron junto conmigo, estaban llenas de rocío, que para mí eran lágrimas. Ellas lloraron junto conmigo, y esta fue la última imagen que yo tengo de mi casa. Subimos a los camiones, y recuerdo que enseguida vinieron unos camiones enormes de la gente que venía a sacar todas las cosas de nuestra casa. Y recuerdo cómo de un álbum se cayeron varias fotos, y vi cómo las ruedas de ese camión pasaron por esas fotos, y fue la última imagen, y nos llevaron. Viajamos unas 4 horas y nos llevaron a unos 80 kilómetros más hacia el este, a una ciudad que no era muy grande, que se llamaba Prujany. Ahí iban a formar un gueto. ¿Qué es un gueto? Lea, contale a la gente qué es un gueto. Un gueto era, separaron una parte de esa ciudad, y los que no eran judíos los hicieron pasar a la otra parte, y en esta parte lo cercaron con alambres de púa, y ahí empezaron a juntar la población judía de la ciudad, a nosotros los refugiados. Se exigió, enseguida también hicieron formar venir a los notables. A ellos no los mataron, se presentaron unos 4 o 5, un abogado, había 2 médicos también, me acuerdo como ahora, y formaron el comité judío, se llamaba. Ellos se manejaban todo a través de este comité, y dijeron que este comité tiene que exigir a los que tienen su casa, su vivienda, que cada uno tiene que dejar una habitación para los refugiados, léase para nosotros. Así fue donde nosotros, uno de los habitantes de allá, nos vaciaron una pequeña habitación de 3x2, donde entramos los 7, porque mi familia se componía de 5, pero como mi tía, que era la más joven de todas, perdió al marido, y mi mamá era la mayor. Ella tenía una nena de 2 años, el marido cayó en el frente, entonces mi mamá lo tomó bajo su ala, y nuestra familia ya se componía de 7 personas. Dormíamos en el piso, no teníamos nada, ni siquiera un trapo para taparnos. Lea, al principio. Contanos qué fue lo peor y lo mejor del gueto. Bueno, precisamente
uno tenía que dar vuelta, los 7 se daban vuelta. Y pasamos allá momentos muy terribles porque lo peor de todo era, se entiende por supuesto, el hambre. Y la falta de higiene, el frío polaco que es tan terrible en invierno, todo esto, uno sufría mucho, pero lo peor de todo esto era el hambre. Lea, esto no se puede contar. Eso, Lea, yo te quiero preguntar eso acá. Nosotros, sabés que usamos el programa para tratar de movilizar algunos proyectos solidarios, y dentro de ellos asistimos en conjunto con muchos amigos de diferentes organizaciones a gente que está en la calle y a la que se le da comida en las plazas acá cercanas, en la estación de Morón, de Ramos Mejía. Me parece perfecto. Eso te quiero preguntar. Perfecto. Contanos, vos dijiste no se puede explicar. No se puede ¿Cómo fue esa primera noche con hambre? Esa cuestión de esos ruidos en la panza que uno imagina, esa sensación de hambre que uno tiene cuando está llegando de trabajar o esas cosas. Por más que yo les explique, por más que ustedes alguna vez a lo mejor pasaron hambre, nadie que sintió lo que sentimos nosotros puede sentir lo que es tener durante varios años el estómago pegado a la espalda. Previamente, antes de entrar en esta piecita, a los hombres los llevaron caminando, los torturaron por el camino y llegaron 2 días más tarde. Los torturaron por el camino, 10% de los hombres cayeron porque los hacían caminar de rodillas, muchos gente de edad no se podían levantar. Felizmente nuestros 3 hombres volvieron, mi padre y mis 2 tíos. Ahí empezó esto, las condiciones eran terribles, esto era lo peor, el hambre, a pesar del frío, a pesar de no teníamos ni agua caliente, ni no teníamos nada. Mi papá consiguió una salamandra de un campesino que todavía pudo a través del alambrado darle la salamandra por un par de zapatos más que él trajo en su paquetito. Y lo pudo instalar. Y aparte, ahí toda la población judía, allá no había industria, no había fábricas ni nada. Ellos, cada uno tenía su parcela de tierra y ellos vivían también de siembra, como toda la población de esta ciudad. Entonces, cuando supieron que van a cerrar el gueto, dijeron todos los refugiados que vinieron, que vayan, que rápidamente saquen todo lo que puedan las papas, porque nos van a encerrar ya y nos podía salir. Y recuerdo como ahora mi hermanita y yo corrimos con bolsas, arrastrando más de 5 kilómetros la bolsa con las papas. Y mi padre consiguió todavía en esa pequeña piecita, para esa piecita consiguió varias tablas y se sacó 1 metro de esta piecita para poder guardar las papas que nos salvaron la vida. Se pudrieron con el calor después de la salamandra, pero una papa podrida también sirve más que nada. Lea, yo rescaté de tus dichos esta frase que dentro de todo en el gueto hasta ese momento era el paraíso porque estábamos juntos. Exactamente. Contanos cómo es ese momento en el cual ante las peores circunstancias el hecho de seguir estando unidos y con el afecto te fortalece. Justamente a eso voy. Esto, lo que yo les comenté, era lo peor, el hambre. Lo mejor que estábamos juntos, estábamos vivos, estaba mi mamá, estaba mi padre, estaban mis hermanitos, mis tías, que a quienes con sus familias se les otorgó en otro lugar una pieza, pero era un lugar relativamente chico en el gueto, eran pocas calles cercadas. Directamente se implantó el orden de que a los hombres, para comer, a los hombres los llevaban a trabajar, a hacer trabajos forzados, hacer caminos, limpiar cloacas, los peores trabajos. Los llevaban por 12 horas afuera y cuando volvían a través del portón recibían 1/4 de pan. Este 1/4 de pan había que repartir entre los 7. Resulta que yo ya tenía 2 años más, porque los 2 años del régimen soviético yo pude crecer un poco más. Me hice amiga de una chica que era la hija del presidente de ese comité, del comité central, y ella le pidió al padre que me pusiera ahí adentro en
en la oficina donde alguna gente trabajaba y hacía listas quiénes están, lo que hacen, y él me pudo, falseándome un poco la edad, poner de que yo también hago algo. En realidad yo le ayudo al contador, y después me pusieron que yo estoy repartiendo el pan, siempre gambeteando algo, pero yo recibía gracias a eso un cuarto de pan también, y esto era como un cuarto de oro si yo traería ahora. No, era mucho más que oro, porque el oro no se puede comer. Lea, más de una. Lea, contanos un poco, le cuento a los oyentes que Lea dio testimonio para Steven Spielberg. Sí. Para la película de La lista de Schindler, ¿fue Lea? No. No, ¿para qué? ¿En qué? No. Steven Spielberg, después de La lista de Schindler, donó varios millones de dólares a una comisión que se organizó, que surgió en Estados Unidos, porque él quiso. En realidad la lista de Schindler no refleja lo que pasó. Este era un caso único de un nazi que en realidad en el fondo no era nazi. Él era un oportunista que quería hacer plata, y después, a través del contacto con esa gente a quienes él salva, se le ablanda el corazón y dona todo y se convierte en lo que fue. ¿Lo conociste? Porque estabas en Cracovia con él. No lo llegaste a ver. No, en absoluto. ¿Se hablaba entre ustedes? ¿Se hablaba entre ustedes en el campo de esta persona que estaba salvando judíos? No se sabía nada. No se sabía. Y entonces, volviendo a esto, entonces en el gueto, todavía dentro de todo, había hambre, había miseria y todo lo que quieran, pero estábamos juntos, estábamos todavía vivos con la esperanza. Uno se aferra, uno no quiere saber. Vinieron incluso, nos contaron, yo no lo vi porque yo era chica, pero del gueto de Vilna, donde ya mataban y todo esto, se escapó un muchacho y vino para prevenir a los otros guetos que están fusilando en fosas comunes, porque ya empezaba en el año 42, los rusos iban retrocediendo mucho, y los nazis penetraron ya muy adentro, y nosotros en el gueto no había comida, no había remedios. La mortandad infantil, la mortandad de ancianos era muy grande. Pero yo quiero recalcar una cosa, que había resistencia, muchos, sobre todo solteros, porque un muchacho joven no iba a dejar a su mujer y a su niño y escaparse al bosque, porque había muchos bosques cerca y uno podía, a través de este alambrado que no estaba todavía electrificado. El alambrado electrificado recién era en Auschwitz. Ahí muchos se podían, de noche, por más que había casillas con cuidadores, se podía en algún lugar donde había arbustos escaparse. Y de hecho se escaparon unos cuantos jóvenes. No todos sobrevivieron, porque en los bosques, si uno no tiene contacto con un campesino que le dé algo de comer, y sobre todo en invierno era muy difícil, pero más de uno sí sobrevivió. Y resulta ¿qué joven padre iba a dejar a su mujer y a sus hijos para querer salvarse? Bueno, pero así y todo, con todos los bemoles que hemos pasado, yo todavía la esperanza de que vamos a sobrevivir, a lo mejor va a terminar. Y nadie se daba cuenta, bueno, la gente que entendía se daba cuenta que los rusos retrocedían para atraer a los mejores ejércitos nazis que penetraban cada vez más adentro de Rusia, esperando que llegue el invierno. Ya se acercaba el invierno. No hay caminos en Rusia, muy adentro de Rusia, como en otros países, asfalto. Ahí cuando entraron, y después se produce fin de año, cuando llega el invierno y llegan hasta Siberia, hasta Stalingrado, y 50 grados bajo cero, y lo que fue la batalla de Stalingrado es lo único. Napoleón tampoco pudo pasar. Claro, es el principio del fin para los ejércitos nazis, con lo mismo que le había pasado a Napoleón, un poco una política de tierra arrasada, sí, que los hacen entrar en la trampa mortaleza. Exactamente. Lea, ¿y cómo te llevan al...? O sea, a mí, precisamente, este es un momento muy importante para mí. Cuando se produce, hay a veces cosas que uno no se puede explicar, las casualidades que suceden. Este episodio yo lo describí en mi libro, que el título que lo titulé Tía Miriam la profeta. Porque mi tía, volviendo, de repente nos avisan
en el gueto con todos los bemoles. No les voy a dar detalles lo que pasó más de la vida del gueto, porque lo que viene recién estoy empezando a bajar cada vez más los peldaños del infierno. Terminó el año 42 y llegó enero de 43 cuando fracasan en Stalingrado. De Stalingrado algo sabíamos porque los hombres cuando venían de afuera al gueto a veces algún pedazo de diario traían y sabíamos que algo pasaba. De repente le avisan al comité central de los notables que tenemos que prepararnos, que ellos tienen que preparar 4 listas, como éramos 8.000 en el gueto, que se prepare para 2.000 personas cada día. Iba a salir un transporte que nos llevan a un campo de trabajo. Ya no decían nada ni de paquetito ni de nada porque ya no teníamos nada. Recuerdo que el último día en el gueto, cuando ya no había ni un poco de madera, ya las sillas volaron, bancos de afuera, los cercos de madera, todo voló para la salamandra, para todo poder soportar el invierno. Claro. Todo ya estaba consumido. Y mi tía le sacó a la nena, a su chiquita, los 2 aritos que ella tenía, que tenía 3 años, y por esos aritos conseguimos todavía algunas papas, y con agua se cocinó esto con un poco de cebada. Fue nuestra última comida. Y nos avisaron que al día siguiente empiezan los transportes. Al día siguiente empiezan los transportes, era la última comida. O sea que de ahí estaban en el paso anterior a ir al campo de concentración. Exacto. Primo Levi, un sobreviviente italiano del Holocausto, dijo del campo de concentración del cual nos va a hablar Lea en el próximo bloque: aquel que estuvo allí nunca podrá salir, y el que no estuvo nunca logrará entrar. Estamos Correcto. ahí, viene el transporte, vamos viajando junto a Lea y su mochila al campo de concentración y rescatamos lo que ella puede sacar de bueno aún estando en un gueto y a pasos de ir a un campo de concentración. Mientras que estuvimos juntos con mi familia, con el amor de la gente cercana, todavía estaba en el paraíso. Te proponemos que mires a tu hijo, a tu hija, a la persona que amás, que mires a tu alrededor, a tus amigos. Rendimos el homenaje cotidiano a los chicos de Calles Solidarias, a la gente de Manos Abiertas y a todos los que de alguna manera le dan una mano al que necesita, al que pasa hambre, porque el hambre es lo peor que se puede sentir, dijo Lea recién. Y te proponemos estar al lado del camino que está transitando Lea y que nosotros transitamos junto a ella en este barriete cósmico. Un poquito de música y ya volvemos. Esto sigue y nosotros te invitamos a compartirlo.